Bienvenidos al Centro de Fe Tultitlán. En nuestro enlace Semillas de Fe, un grito de ayuda, referente a la predicación de este domingo 22 de mayo del 2022. Este es un enlace para ti y para todos los que necesitan ayuda en su vida. Y un consejo quiero darles: nunca uno debe de callar, sino lanzar siempre un grito a Jesús pidiendo la ayuda para poder salir lo más rápido y pronto de nuestros problemas. Este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para su vida y su corazón, y muchísimas otras bendiciones más. Yo soy el pastor Luis Cosío y hoy quiero platicar con ustedes de una palabra bien tremenda. Hoy somos hijos de Dios verdaderamente. Si retomamos realmente nuestro camino, antes éramos hijos del diablo. Pero cuando uno viene a Jesucristo y lo tiene en su corazón, se forma por parte de el Señor, nos toma como hijos de Él. El libro de Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo antes estábamos viviendo en las tinieblas, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y dice la palabra que debemos de estar andando como hijos de luz. En este versículo de Efesios 5:8 habla de tres cosas importantes. Uno, estaba trabajando en las tinieblas, y cuando uno conoce al Señor Jesucristo, verdaderamente nos formó por medio de un cambio el Señor, siendo hijos de luz en el Señor. Y dice su palabra que debemos de andar como hijos de luz. Cuando dice que estamos sumergidos en las tinieblas y practicábamos las abominaciones de las tinieblas. Cuando hablamos de luz, ¿verdad? No solamente es que está uno en la luz, sino que era luz a causa de una unión que se convierte por medio de Cristo, quien es la luz. Por eso dice que debemos de andar y decidir y dirigir nuestra vida a vivir como verdaderos hijos de luz. Y verdaderamente, como los primeros cristianos, ¿verdad?, estaban en un contraste con la vida de los paganos que los rodeaban. Pero ahí fue reconocida, aunque no de muy buena gana, por los hombres, porque hubo esa transformación por medio de Jesucristo. Realmente, hoy en estos tiempos, todos aquellos que ahora nos llamamos o somos cristianos, somos lavados por medio de la sangre de Cristo Jesús. Hubo un momento en nuestras vidas que el mismo diablo era nuestro padre, y por lo tanto hacíamos todo lo que el diablo nos ordenaba. Y muchas veces ni tan siquiera nos dábamos cuenta de que nuestras vidas estaban al servicio del maligno. Pero gracias a Dios que llegó el día en que Jesús nos llamó y nosotros obedecimos, y Él nos sacó de ese mundo en donde nos encontrábamos perdidos, sin Dios y sin esperanza. Pero sin embargo, nuestro Dios nos llevó a su luz admirable. Primeramente nos adoptó como hijos de Él. Después, ¿verdad?, en ese entonces, lo que ahora somos cristianos, estamos al servicio y hacemos la voluntad de Él. Por eso cuando el cristiano sale del reino de las tinieblas al reino de la luz, empieza a distinguirse de la gente, que todo aquel que sigue en las tinieblas. ¿Por qué? Por medio de sus conductas. Su conducta se manifiesta a través de las siguientes características. Uno, vivamos antes de tener a Cristo. ¿Cómo vivíamos? ¿Cuál era la diferencia de ser hijos de Dios? ¿Y cómo nos hizo hijos de Dios? ¿Qué es lo que vamos a platicar? Primeramente, antes que no conocíamos a Cristo, antes de Cristo, el pecado gobernó nuestras vidas y en nuestro cuerpo, ¿verdad?, fue tomado, y nosotros estuvimos obedeciendo a los deseos de la carne, que son malos hábitos como el fumar, el estar con las drogas, la fornicación, el adulterio, el hablar palabras obscenas,
Y realmente existe mucha gente con la tal de hacer estas cosas satisfacen sus deseos de la carne. Y no nada más eso, sino son capaces de cualquier cosa. Y antes, mucha gente que no era cristiano gastaba dinero en los placeres del mundo porque éramos esclavos de la carne. Pero cuando vino Cristo a nuestro corazón, después ya de Cristo, ya no somos esclavos de nuestro cuerpo ni somos títeres para obedecer a los deseos de la carne, sino debemos de tener una mente renovada, puesto que ahora somos siervos de Cristo y debemos de obedecerle al dejarnos guiar por medio del Espíritu Santo. Juan 14:16 dice: yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Cuando dice otro, dice: yo voy a mandar a otra persona de la misma clase. Jesús en ese mismo tiempo era el consolador, donde se traduce como nuestro abogado. Y ese consolador, verdaderamente, al verlo en griego, parakletos, palabra que únicamente usaba Juan en el Nuevo Testamento, esta proposición o preposición para que significa al lado, o el participio kletos, llamado, o uno que es llamado, y el significado literal es uno llamado al lado de Dios. Sin embargo, la forma en que se usa esta palabra en las escrituras del verbo parakletos significa exhortar, consolar, uno que exhorta. En los tiempos, los latinos tradujeron parakletos con la palabra advocatus, que significa abogado o defensor, y la palabra en la literatura anterior que estamos leyendo del cristianismo, ¿verdad? Estábamos viendo que el Padre y el Hijo obran en la manera plena en cada uno de nosotros, pero también en cooperación para la salvación de cada uno de nosotros. Y la obra de Satanás es presentable, ¿verdad? Como se presenta como un padre también, un padre severo, duro, reacio a perdonar al pecador, como dispuesto a perdonar solamente a aquellos que siguen sus pasos, Satanás. Pero realmente damos gracias a Dios que antes nuestros miembros estaban al servicio de quien los tenía atados de pies y siempre caminaban hacia lugares de maldad. Nuestros pies eran el instrumento para llegar a la cita para cometer algún ilícito, que eso no era agradable a Dios. Nuestras manos a veces hurtaban, golpeaban, lastimaban. Nuestros miembros se ponían de acuerdo para cometer el pecado. Pero ahora, ya que nosotros somos hijos de Dios, verdaderamente, aunque somos terrenales, sabemos que en esta tierra somos peregrinos y que de un momento a otro vamos a partir a nuestra morada celestial, y solamente todos debemos de vivir apartados de los deseos de la carne. 1 Pedro capítulo 2:11 dice: amados hijos míos, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan a los deseos carnales que batallan contra el alma. Cuando hablamos de amados, está diciendo nuestro Señor: yo te quiero, queridos, en el cual da una idea de un amor inteligente y abnegado, porque el Señor quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Porque grande es el amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso dice: amados, yo os ruego. Cuando dice os ruego, es una exhortación, y está hablando en el versículo de 1 Pedro 2:11, dice sobre peregrinos y extranjeros.
Los extranjeros son los forasteros, son los inmigrantes que antes no disfrutaban de los derechos de la ciudadanía. Y los peregrinos también son extranjeros, forasteros, que le estaba diciendo de una manera u otra, deben de abstenerse, ¿verdad?, de hacer el pecado. Y los cristianos deben de mantenerse sin mancha y sin arruga, como dice Efesios 5:27, en medio de un mundo degenerado moralmente. Y dice también la palabra que debemos de cuidar nuestros deseos, ¿verdad? En griego, epitumia, que es anhelo. Debes de quitar esos anhelos, porque eso te llevan a las concupiscencias, al deseo de las cosas que no le agradan a Dios, al deseo carnal, que significa en griego sarkikos, carnal, sensual. Y dice, ustedes deben de aprender a guerrear, a batallar, ir a la guerra, librar la batalla. En otras palabras, dice que en nuestra mente como cristianos nosotros debemos de buscar la gracia de Cristo, en la cual por medio de su gracia nos inmuniza contra los deseos carnales que batallan contra el alma. Otra de las cosas que nos habla aquí este versículo es que el alma, que significa en griego psu, ¿verdad?, que se refiere aquí a las facultades más nobles del hombre, que es la conciencia y la voluntad. Los que hoy somos cristianos siempre tenemos en nuestra conciencia de dónde Dios nos sacó. Y yo creo que muchos como cristianos saben. Sin lugar a dudas, muchos de nosotros nos sacó del merito muladar, es decir, del propio bote de la basura. Mas, sin embargo, el Señor nos ha hecho ya sacerdotes y reyes al servicio de nuestro Rey Jesucristo. Y dice la palabra del Señor en 1 Samuel 2:8, Él levanta del polvo al pobre. El alma cristiana, consciente siempre de su impotencia, mediante el poder de Dios se eleva por encima de las fuerzas del egoísmo. Dice que debe ser uno ceñida con la fortaleza de lo alto. Una alma tal vence las dudas pasadas, los temores y las tentaciones, pero la victoria ocupa el lugar de la derrota, y en la plenitud de gozo el alma se forma a la imagen de Cristo. Por eso el Salmo 113, versículos 7 dice, Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar. ¿Qué significa del muladar? Un cuadro de liberación de la pobreza externa y del aislamiento social. Pero ¿cómo Cristo nos hizo hijo de Dios? Qué importante es eso. Ahora en Cristo debemos presentar nuestros miembros al servicio de aquel que nos rescató, que nos sacó de esa basura, de ese muladar que estamos hablando sobre Salmos 113:7, ya que Jesucristo nos rescató sobre nuestros pies y nuestras manos rescató todo nuestro ser. Y existen realmente algunos cristianos que solo le entregan sus manos en la alabanza, pero sus pies todavía caminan haciendo donde hay pecado. Cuidado, porque ahí no hay salvación. Y muchas les entregan los labios en el canto, pero después sus pies y sus manos se entregan a la concupiscencia de la carne, y eso no es darle un servicio a aquello que fue rescatado, a Jesucristo. Por eso, poner nuestros miembros al servicio de la obra salvadora de Cristo es que nuestros pies deben de caminar a evangelizar a toda criatura, nuestras manos a trabajar en las necesidades físicas de la iglesia, y si de otra manera Dios quiere que seamos instrumentos de Él. ¿Y cómo lo podemos hacer? Por medio de la oración. Anteriormente nos dábamos cuenta de que nuestro fruto, ¿cuál era? ¿Cuál era nuestro fruto? Pero cuando uno está en Cristo, nuestro fruto está respaldado en lo que Dios ha hecho con nosotros. Termino con esto. Si tu amigo o querido hermano estás jugando con el reino de la luz,
y el de las tinieblas es mejor que te decías en este día. O le sirves al diablo o le sirves a Dios. Si le somos fieles a Dios, habrá respaldo de Él hacia nosotros, pero si no, y si somos infieles a Dios, nos convertiremos en fieles a Satanás y no podemos servir a dos amos, como dice la palabra, o a Dios o al diablo. El libro de Apocalipsis 3:16 nos habla, pero cuando eres tibio y no frío ni caliente, dice, te vomitaré de mi boca. No frío ni caliente, dice, te vomitaré. La figura del agua tibia prosigue hasta su lógica. En conclusión, nuevamente conviene recordar que el agua del Hierápolis, que además de ser tibia, tiene mal gusto por su contenido mineral, y esta agua desagrada produce náuseas y el que bebe casi involuntariamente lo vomita. Es una comparación que dice Apocalipsis 3:16, pero que cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor quiere que cada uno de nosotros estemos, como dice, no siendo tibios ni fríos, sino que busquemos el calor de nuestro Dios. Y por medio de Él tendremos la bendición. Yo quiero darte un consejo. Nunca uno debe callar, sino lanzar siempre un grito a Jesús pidiendo la ayuda para poder salir lo más rápido de nuestros problemas. Yo te recuerdo que este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para su vida y su corazón. Nos puedes ver, oír y seguir en Semillas de Fe, un grito de ayuda. Sobre todo, me gustaría que se suscribiesen a nuestro enlace por medio de Facebook, YouTube y WhatsApp y nos dieras tu comentario sobre esta plática. Yo soy el pastor Luis Cosío, pero me gustaría, si tú quieres realmente que no fueras vomitado, tú necesitas tener al Señor Jesucristo en tu corazón, y si lo quieres tener, repite esta oración. Señor Jesús, y díselo, levanta tus manos. Señor Jesús, yo te pido perdón porque te he fallado. Y yo quiero ser sacado de ese bote de la basura, porque quiero ser verdaderamente tu hijo. En este momento yo te recibo como mi único y gran Salvador de mi vida. Entra en mi corazón y haz el cambio que tú tengas que hacer. Yo entrego mi vida a ti, en tus manos, para que se haga tu voluntad. Y yo te recibo como mi único gran Salvador, y sobre todo me gustaría que me inscribieras en el libro de la vida, en el cual trae bendición tras bendición, Padre. Yo te reconozco desde este momento como Dios, mi Dios, y no hay otro fuera de ti. Amén y amén. Que Dios les bendiga y muchas gracias por escucharnos.